Vamos a realizar el clásico problema de el ascensor. El caso dice lo siguiente. Nosotros tenemos un ascensor con una masa de 3000 kilogramos y se desea encontrar la fuerza de tensión máxima, así como la fuerza de tensión mínima que soporta el cable que sirve tanto para elevar como para bajar el ascensor. Si se sabe que la aceleración que el motor produce sobre el ascensor, tanto hacia arriba como hacia abajo, es de 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Si bien nosotros tenemos aquí la información, básicamente lo que tenemos que recordar es algunos conceptos bien importantes. Estos conceptos son: cuando yo me estoy moviendo hacia arriba, me encuentro luchando contra la gravedad. Y cuando yo me muevo hacia abajo, lo que estoy haciendo es ayudándome de la gravedad para moverme. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, tengo que considerar ambas situaciones. ¿Qué pasa cuando el objeto está subiendo o qué pasa cuando el objeto está bajando? Hagamos nuestro primer diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, lo que se supone que nosotros vamos a hacer es omitir todos los distractores extras y ubicar simplemente las fuerzas que van a estar actuando sobre nuestro sistema. En este caso es la fuerza de tensión, que indistintamente de cómo se mueva el ascensor, va a ir hacia arriba, porque lo que va a estar haciendo es o jalándolo o evitando que baje. Y hacia abajo vamos a colocar el peso, que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se trata de una fuerza conservativa, y en particular de la única fuerza conservativa que nosotros analizamos bajo el concepto de dinámica. Ok, ahora tengo que decidir, dado que me están preguntando el máximo y el mínimo y sabemos que el ascensor solo tiene dos posibilidades de movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, determinar hacia dónde quiero que se mueva. Esto lo voy a decidir yo. Si les parece, comencemos pensando que el ascensor se va a mover hacia arriba, por lo tanto la aceleración va a tener esta dirección. Ok, se llama sumatoria de fuerzas lo que nosotros vamos a realizar. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? La fuerza de tensión se encuentra en la dirección del movimiento. Por lo tanto, de estas dos fuerzas que tengo, esta de acá y esta de acá, voy a colocar en primer lugar la fuerza de tensión, que va a tener signo positivo, porque normalmente el truco que utilizamos en física para solucionar este problema es que todo lo que va en la dirección del movimiento va a tener signo positivo. Y por consiguiente, el peso que se dirige hacia abajo, al encontrarse claramente en oposición al movimiento, lo vamos a colocar como un peso negativo. Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Como me están preguntando la fuerza de tensión máxima o fuerza de tensión mínima, se supone que yo lo que voy a hacer es encontrar la fuerza de tensión. Fuerza de tensión va a ser igual a el peso que está restando, va a pasar del otro lado sumando. Y me va a quedar masa por aceleración más el peso. Fuerza de tensión va a ser igual a masa por aceleración más el peso. Como recordamos, es una fuerza conservativa y dicha fuerza siempre se va a calcular de la misma manera: masa por gravedad. En este caso simplemente es cuestión de multiplicar 3000 por
2.45, que es la aceleración que me está indicando en el problema, más nuevamente la masa, que es 3000, por la gravedad, que es 9.8. Y eso va a dar la fuerza de tensión. Bien, entonces procedemos a utilizar nuestra calculadora para realizar las operaciones que tenemos nosotros ahí. 3000 por 2.45 más 3000 por 9.8. Eso nos va a dar que la fuerza de tensión va a ser igual a 36.750 newtons. Acabamos de encontrar la fuerza de tensión que experimenta el ascensor cuando se está moviendo hacia arriba. Hasta el momento nosotros no sabemos precisar si esta va a ser la fuerza de tensión máxima o la fuerza de tensión mínima. Por lo que vamos a proceder a hacer el siguiente análisis. Cuando el ascensor cumple con la otra faceta de su movimiento. Sigue presentando las mismas situaciones. La fuerza de tensión va a ir hacia arriba, porque en este caso lo que está haciendo es evitando que caiga. Y el peso, por ser una fuerza conservativa en cada movimiento vertical, se supone que yo lo debo de considerar. Pero la diferencia va a ser que en el primer caso nosotros consideramos que el movimiento era hacia arriba. Ahora en este caso lo que vamos a considerar es que el movimiento es hacia abajo. Pero como es un ascensor, experimenta la misma aceleración hacia arriba que hacia abajo. Nuevamente vamos a hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso la diferencia es que nosotros vamos a asumir positivo en la dirección del movimiento. Por lo tanto, la diferencia con respecto al caso anterior es que ahora el peso va a ser positivo y la fuerza de tensión va a ser la negativa. Y va a seguir siendo igual a masa por aceleración. Ok, seguimos tratando de encontrar la fuerza de tensión, que al final de cuentas es una de las dos cosas que me están preguntando. Fuerza de tensión máxima, fuerza de tensión mínima. Alguna de ambas va a tener que ser la mínima. Procedemos a despejar. Vamos a poner W es igual a masa por aceleración más fuerza de tensión. Y ahora tengo la masa y la aceleración que multiplicando, pero también a su vez están sumando a la fuerza de tensión. Si están sumando van a pasar del otro lado a restar. Y me va a quedar peso menos masa por aceleración igual a fuerza de tensión. El peso, como ya sabemos, es una fuerza conservativa y siempre se calcula de la misma manera. Masa por gravedad. Mientras que esta parte de acá, masa por aceleración, es igual a la fuerza de tensión. Sustituyendo los valores, 3000 por 9.8 menos 3000 por 2.45 nos va a dar como resultado la fuerza de tensión. Venimos y colocamos esos valores dentro de nuestra calculadora y ponemos 3000 por 9.8 menos 3000 por 2.45. Y eso nos va a dar que la fuerza de tensión es igual a
22.050 newton. El análisis de este problema es muy interesante, dado que nosotros por experiencia propia sabemos que siempre va a ser más difícil luchar contra la gravedad que estar a favor de ella. Y eso se ve claramente aquí cuando la cuerda que levanta el ascensor experimenta una fuerza mucho mayor que cuando la misma cuerda está sirviendo para que el objeto se mueva hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de tensión máxima es 36.750 cuando sube y la fuerza de tensión es mínima y es de 22.050 newtons, es decir, cuando baja.